Hoy leeremos el libro de El vampiro de Froilán Turcios. Su edición es de 2005, producida literalmente la segunda edición hecha por el autor en París en 1930. Es un estudio preliminar. Eh, José Froilán de Jesús Turcio fue un excelente intelectual y gran patriota nacional. Nació en Juticalpa, Olancho, el 7 de julio de 1874 y murió en San José de Costa Rica el 19 de octubre de 1943. Su padre, Froilán Turcio, era un hacendado que había hecho cierto capital exportando vacas hacia Cuba. Su madre, Trinidad Canela de Turcios, una matrona de muchos aprecios en la ciudad de Juticalpa, procreó 12 hijos y murió a la edad de 36 años, el 17 de enero de 1886. Ese suceso le trajo mucha desgracia a la familia, pues el padre no pudo recuperarse de dicha pérdida y falleció 4 años después del 19 de septiembre de 1890, lo que produjo la ruina económica para aquellas distinguidas personas. Froilán comienza sus estudios elementales en la escuela de maestra María de Jesús Mejía y los termina en el establecimiento dirigido del educador cubano Francisco de Paula Flores, al que Turcios recuerda con respeto. Desde su temprana infancia fue muy estudioso. A los 9 años de edad era un lector entusiasta de Julio Verne, Balzac, Dumas, Hugo y muchos otros autores. En la biblioteca de su padre, quien tenía también esas mismas afición, encontró gran parte de los libros que siempre le entusiasmaron cuando agotó esta fuente biblioteca. No tuvo dificultades en solicitar libros prestados a los amigos de su familia. Él cuenta esta anécdota: un domingo iba distraído por una calle y al pasar frente a los balcones de la casa del licenciado Pedro Rivera Bustillo, se detuvo mirando en el fondo de un cuarto un armario escrito de cristales repleto de libros. Espantados, qué sorpresa, pero como pudo escaparse a mis búsquedas insensatas aquel magnífico tesoro. Mi corazón latió, mi corazón latió fuertemente, no soportando más tentación. Froilán entró en la casa y le solicitó algunos de los libros a su propietario, quien, conociéndolo a él y a su familia, no vaciló en prestárselo. En enero de 1924 estalló una de tantas guerras civiles que azotaron Honduras por más de 100 años. La causa de la misma fue que, no habiendo obtenido mayoría absoluta, ninguno de los tres candidatos que participaron en las elecciones de octubre de 1923 En 1923, Policarpo Bonilla y Juan Ángel Arias y un conservador, Tiburcio Carías. El Congreso, denominado por los liberales, se negó a declarar electo a Carías, quien obtuvo el mayor número de sufragios. El propio Carías y los generales Gregorio Ferrera y Vicente Tosta se levantaron en armas y, después de varios combates victoriosos, sitiaron la capital el 14 de marzo de 1924 con el pretexto de garantizar la vida con los ciudadanos estadounidenses con residencia en Tegucigalpa. El embajador de Estados Unidos en Honduras, Franklin Morales, hizo desembarcar el 19 de marzo 200 marinos fuertemente armados en búsqueda de Maguaki Surco en el Golfo de Fonseca. El gobierno de Honduras, en manos de consejos de
El ministro, por muerte de Rafael López Gutiérrez, el 10 de marzo, protestó ávidamente contra este atropello. Fue entonces cuando Froilán Turcios dio muestra de su elevado patriotismo al promover el repudio popular con el ejército extranjero de ocupación. El efecto que este acto produjo puede verse al leer las siguientes palabras suyas escritas hace años después. El siguiente ingreso a la capital, la tropa invasora, y por primera vez sentí convertida en hecho frente a uno la frente con que se humillara a mi patria. Lancé una candente hoja suelta, protestando aquel incalificable abuso de la fuerza bruta. Para animar al pueblo en su protesta contra la ocupación extranjera, Turcios comenzó a publicar diariamente a partir del 21 de marzo el Boletín de la Defensa Nacional, en el que además de él colaboraban numerosas intelectuales de indiscutible patriotismo, entre ellos Alfonso Guillén Zelaya, Visitación Padilla, Adán Canales, Saúl Zelaya Jiménez, Vicente Mejía Colíndez y otros. La publicación es impresa en un número de 5.000 ejemplares, y para financiarla se recurrió a la colecta pública. Llegó una hora, escribe Turcios, en que me faltó dinero para pagar a los tipógrafos que trabajaban a diario, y promoví en una suscripción para obtener esos fondos. La primera persona que se presentó llevando su cuota de 5 pesos fue la señora Mercedes Garay, quien al abrazarme elogiaba mi actitud. Díjome que si fuera rica habría puesto a mis órdenes toda su fortuna. A mis órdenes toda su fortuna para contribuir eficazmente a expulsar a los marinos intrusos del territorio patrio. Cuando años más tarde Turcios hace una valoración de este trabajo, expresa las siguientes palabras: nunca en ningún momento histórico en los anales de los pueblos hispanoamericanos escamecidos por el imperialismo yanqui fue atacado por mayor audacia, con mayor desprecio a la vida, con mayor impetuosa energía, que como lo fue en el botín de la Defensa Nacional. Debo añadir que las semanas mejor empleadas de mi existencia fueron aquellas que, sin perder el minuto, sin medir lo peligroso y las conveniencias, con plena renuncia de mi vida, trabajé intensamente con el cerebro y el corazón. Con nadie jamás lo hiciera, por la dignidad y por la gloria, por la soberanía de Honduras. En 1894, al triunfar el movimiento liberal encabezado por Policarpo Bonilla, Froilán Turcios recibe el nombramiento de corrector de la prueba de tipógrafo nacional. Un año después, en 1895, con Policarpo lo designan secretario de la legislación, que encabezada por Terencio Sierra. Representa a Honduras en las fiestas conmemorativas del triunfo de los ejércitos centroamericanos contra el filibustero William Walker, las que tendrían lugar en San José de Costa Rica. Terencio Sierra, comandante de armas en Amapala, rechazó el nombramiento de Turcios porque consideró muy joven para desempeñarse en aquellas funciones. Sin embargo, por la firmeza que le demostró Turcios, termina aceptándolo, hecho que fue ratificado cuando el Monsabeto lo sacó de apuros al entregar de última hora un discurso que le había escrito para el acto de somnolencia. En 1897, Policarpo Bonilla lo nombra subsecretario del gobierno, cargo que, como dice el mismo Turcios, desempeñó a nivel de secretario de Estado por
por la lenta y pertinaz dolencia del ministro general Dionisio Gutiérrez. Posteriormente, en 1904, ya durante el gobierno de Manuel Bonilla, recibió el nombramiento del ministro de Propiedad de aquella cartera con un sueldo de 125 pesos mensuales. Al mediados del 1906 viaja con Juan Ramón Molina a Río Janeiro, pues ambos fueron nombrados secretarios de la delegación de Honduras a la tercera conferencia panamericana. Sobre este viaje, Turcios amplía informaciones con posterioridad, diciendo en cierta parte, conservo mis remembranzas de aquellas capitales de un libro inneto, aún sobre Rosas y el doctor Francia. Fuera de ese sabor de mi cuento, Elizabeth, y de un breve diario que él pareció en el tiempo, no escribí nada en el Brasil. Molina contra su vida. Molina contra su vida optó por aislarse en la embajada mexicana, donde estuvo 2 meses y medio. Otra acción, esta vez relacionada con la defensa de la soberanía centroamericana, fue el apoyo que Froilán Turcios le brindó a Augusto César Sandino en su heroica lucha con el ejército norteamericano, que una vez más ocupó Nicaragua en diciembre de 1926. La acción fue llevada a cabo para respaldar el gobierno conservador de Adolfo Díaz, quien se entregaba en una guerra civil de los liberales bajo el mando del general José María Moncada, con la ayuda del gobierno de México, donde la revolución de 1910 dejó ciertos segmentos nacionales. Los liberales lograron imponerse en los disgustos campos de batalla y amenazar la capital. El presidente de Estados Unidos, Coolidge, interesado en impedir la derrota de Adolfo Díaz, envió a Henry Stinson para imponer un arreglo de las partes contendientes. El negociador norteamericano demuestra gran habilidad y convence al general José María Moncada el 4 de mayo de 1927 de que acepte el arreglo en el que liberales y conservadores reciban cuotas importantes de poder, al margen, claro está, del pueblo sandino, que ya había formado una columna independiente y luchaba por su cuenta desde noviembre de 1926. Repudió los arreglos entre liberales, conservadores y tropas invasoras. Desde Jinotega les comunica a las autoridades departamentales del país por medio de un telegrama fechado el 12 de mayo su decisión de no aceptar el acuerdo y combatir hasta la muerte a los ocupantes extranjeros. El paso de Sandino transforma la guerra civil de los partidos tradicionales en una guerra patriótica de liberación contra el ejército norteamericano. El 16 de julio de 1927 ataca la ciudad de Otacal, resguardada por soldados de la Marina de Guerra norteamericana, hecho que trascendió el mundo como una acción de legítima defensa. Turcios conoció la gesta sandina y desde el primer momento se puso al servicio de la misma para darla a conocer internamente, y ayudaría de distintas maneras, lo que condujo a que propio Sandino lo nombró su representante personal en América Latina. Así escribió Turcios al referirse al entusiasmo con que abrazó la causa nicaragüense. Durante los años 1927 y 1928 trabajé en cuerpo y alma en la Manga, empresa acometida con el grupo de valientes de arrojar de Nicaragua a los soldados yanquis, ya que la infama esclavizándolos sin medir el peligro diario a lo que se exponían ante el poder público de Honduras. Pero lamentablemente hubo un desacuerdo político entre Sandio y Turcios,
lo que determinaba que este se apartara de la causa que tan ardientemente había abrazado. En carta del 20 de noviembre de 1928, Sandio le informaba a Turcios un arreglo a la fuerza política de oposición a fin de establecer un gobierno distinto de José María Moncada, impuesto por los invasores a los comicios celebrados el 4 de dicho mes y el año. El arreglo era, como el Partido Liberal Republicano, el Partido Laborista y el Grupo Solidario, los cuales le dejarían la presidencia a los sandinistas. Aceptarían a Sandino como general del nuevo ejército y se distribuiría la vicepresidencia así como el gabinete de gobierno. Un ejército conjunto tomado en México se encargaría de recordar a Moncada e imponer a nuevos regímenes sandinos, comunicaba Turcios, para que cumpliera diversas actividades en México a favor de este plan. Turcios se enteró del problema y le responde a Sandino en carta el 17 de diciembre de 1928 lo siguiente: el patricio, el prócer Sandino, mi amigo, mi hermano, por quien diría mi sangre, es un héroe de los héroes en la guerra de independencia que hoy asoma el mundo. Al Sandino caudillo de una guerra civil en una miserable contienda fratricia no lo conozco y nada tendría que ver con él. No estaré pues jamás de acuerdo con la admisión a México. Yo no debo cooperar a empequeñecer la homérica figura del libertador Sandino como un nuevo Bolívar bajo el cielo de América. En contrapartida, Turcios le propone a Sandino un plan distinto de arreglo contentiva de 4 puntos: que Moncada demande la salida de tropas extranjeras, que al cumplirse esta exigencia, Sandino deponga las armas a las deposiciones de Costa Rica, que Moncada pondrá en vigencia la Constitución de la República, que el gobierno de Moncada le reconocerá a Sandino y sus tropas todos sus derechos por medio de sus amplias amnistías. Sandino le ratifica a Turcios en carta el 18 de diciembre el pacto cuatripartito, por lo que este le reitera asimismo en la carta del 28 su posición anterior. Si usted le expresa, persiste en el plan que hoy me ratifica, nos separaremos como dos hermanos que no pudieron entenderse. Sandino entonces le envía una nueva carta el 7 de enero de 1929 con una respuesta brutalmente inusual. Dice así esta masiva: lo atañedero. Tengo el honor de comunicarme que en esta fecha le ha sido aceptada dicha renuncia, quedándole una vez prohibido de negociar con los documentos del ejército que tiene usted en su poder y de los cuales dará la debida cuenta al comisionado por este comando Gral del ejército designe para ello. Mientras tanto, no se desean comunicaciones de usted en nuestro campamento. Cuando miró casos como el de usted, se me viene el recuerdo de Diógenes de Filóstoco. ¿Se olvidó usted de que los muñecos están en los bazares y que los que combates en los Segovias tienen ideas propias? Tomando en cuenta esta palabra, Turcios escribió en su diario el 23 de febrero de 1934, al entenderse que del asesinato perpetrado contra Sandino el 21 de este mes, si Sandino no hubiera sido tan ruin para conmigo, con que brillante y terrible cólera le vengaría mi pluma con el mismo o mayor ardor con que hice conocer al mundo su apopeya. Pero como no tengo nada de santo, como soy de carne y hueso, no puedo olvidar su ingratitud y solamente mi pasión por la soberanía del Centroamérica y la forma infame y perversa con la que fue últimamente me obligan a romper el silencio para condenar sus verdugos. El literato. Froilán Turcios fue un literario en cabal sentido de la palabra. Nació y vivió para las letras,
como él mismo informa. A los 11 años escribí escribí mis primeros versos. A los 12 empecé a darle publicidad en autor de numerosos libros, algunos publicados y otros desaparecidos. En 1922, el escritor mexicano Juan de Dios Bojoques le hizo una entrevista interesante, circunstancia en la que le formuló esta pregunta: ¿cuántos libros has publicado? A lo que Turcio respondió: ocho. Mariposas, regiones, hojas, otoño, el vampiro, tierra maternal, el fantasma blanco, prosas nuevas y flores sonoras. En sus memorias, Turcio hace referencia a la época en que dio las publicaciones estas y otras obras, algunas de las cuales no han llegado hasta nosotros. Las fechas dadas por Turcio son las siguientes: Mariposas, 1825, obra que comprende los textos en versos y prosas escritos por el autor de los 14 a los 17 años, regiones 1899-1903, el cual recoge los escritos que van desde el 17 a los 25 años. Hojas de otoño, 1904, el libro de Turcio considera como superior a los ensayos juveniles anteriores. El vampiro, 1910, el fantasma blanco, 1911, prosas, 1914. Como puede verse, está en una respetable producción literaria. Sin embargo, hay una buena cantidad de títulos anunciados por Turcio, no solo en proceso de redacción, sino también listos y para que entrar a la prensa. Ahora vamos, el vampiro. Vamos a ver. Nací en la antigua, cuando la mágica ciudad del recuerdo conservaba mejor que ahora su recóndito prestigio legendario. Pasé por mi infancia en una gran casa tétrica y secular, situada cerca de la ruinosa parroquia de San Sebastián. Era una cómoda vivienda de la última época colonial. De mi parte, don Luis de Mendoza, heredero de los abuelos aventureros, extornaba su exterior imponente, exóticas gárgolas extravagantes sobre la bordadura rústica de la cornisa, y al ancho zanga era en verdad suntuoso, con sus gruesas pilastras de granito gris coronadas de símbolos quiméricos, de sombrías imágenes eclesiásticas y de viejos escudos cubiertos de coronas y puñales. Las venerables puertas metálicas de una sola hoja resonaban al abrirse como una inválida campana sobre la cerradura amarillenta. Una lustrosa bola de bronce servía de llamado a la izquierda de este portón señorial. 2 enormes balcones de negro hierro mostraban aparatosamente sus complicados dibujos, sus óvalos y resetones y sus irregulares líneas de lanza que terminaban en un extenso abanico, simulando la cola abierta de un pavo real. En el interior, el pesado edificio extendiéndose ampliamente con sus largos corredores, sus altas estancias y sus 2 salones abovedores. Las alfombras y tapices, los cortinajes, los espejos y los cuadros, las sillas, las mesas, los extraños candeleros y la plata, todo el constituyente el adorno de una residencia de preclaras estirpe. Era de una singular magnificencia, pero de una época muerta. Mi abuelo Humberto de Mendoza, en sus eternas correrías de Europa y Asia, recogió 1000 cosas raras que depositó en casa de la Angustia como uno de los íntimos museos. Mis 2 nobles antepasados, ninguno tan interesante como ese trabajo. Humberto, altivo y galán, héroe por el porte y por el alma, ingenuoso y generoso como surgido de la más pura cepa de los brazos y galdos castellanos, espíritus inquietos y audaz, acometió empresas magnas, dignas de perturbarse sobre la sagrada frialdad de los mármoles y de diferenciarse al son de lira por todos los ámbitos del mundo. Insolemne
camarista, enamorado tenaz de todos los lindos ojos que encontraba, y su paso desvainó la espada en 100 lances de amor y de honor, su pecho vigoroso con el que un atleta griego ostentaba gran número de cicatrices y había precipitado en la tumba a más de una docena de valientes, insigne tenedor de biela. Conquistaban los corazones de las muchachas románticas, entonaban en la medianoche bajo sus rejas tiernas copias andaluzas y melancólicos fondos portugueses. Era un verdadero caballero de capa, espada, de sombrero, de pluma y polines de plata. Y murió en pleno vigor vital en un tremendo cacería de leones en el Indostán. Suyo era el retrato del cuerpo entero que dentro de su magnífico marco de oro cubría uno de los lienzos extremos de la primer salón. En los ingenuosos tiempos de su niñez quedábame en éxtasis admirando a aquel joven arrogante que tenía en los cabellos y los ojos una negrura alucinadora, el fino bigote sobre el labio rojo y el carnoso, el mórbido mentón irregular, la frente amplia y serena, el aire altanero e imperativo mezclado con cierto felino encanto, con cierta tangibilidad, gracia de mujer hacia él, de una persona inolvidable. Fue aquel gallardo mancebo la más violenta obsesión de mis primeros sueños, amable y temía a la vez, y en más de una ocasión al mirarle fijamente, pareciéndome que iba a soltar un marco amarillo para tirar el pelo en lo encolerizado o para estrecharme familiarmente contra su brillante jabón de terciopelo azul. Un bastón jardín circuido por el alto muro de piedra rodeaba la casa del sur. Árboles centenariosos de hermosas frondas extendíanse en un extremo al otro y sombreaban eternamente aquel lugar, dándole un aspecto tritón de centenario de aldea. Tupidos rosales y la gran variedad de arbustos y plantas florecían en las primaveras, y rectas columnas de plátano, de perales y durazneros, de eucaliptos y de ciprés alineábanse junto a las paredes como inmovibles centinelas. Hacia un ámbito oscuro, entre un compacto grupo de pinos, surgía la caseta del viejo Canera, que fue el criado de confianza de su padre y que hacía ahora el oficio de jardinero. Vegetaba allí con su perro Bravonel. Paseaba el tiempo cultivando la tierra negra y fecunda, armando una barra de una pala y un asadón. Era un viejecito seco, de color de aceituna, con una pipa de barro en la boca, rostro lleno de pecas y sus arrugas y las claras hojuelas brillando bondadosamente bajo un áspero bosque de cejas blanquecinas. La testa cubierta de cadejos blancos tenía una forma normal, casi oblonga, y las manos largos dedos nudosos no se estaban quietas jamás. Supersticioso y sincero, sabía 1000 cuentos fúnebres que ponían los pelos de punta. Creía ciegamente en los aparecidos y en las amenazas del otro mundo, en la brujería y en las condenaciones. Apenas cerraba los ojos, metíase en su cartucho, en su perro, levantándose con el alba, pero no entreabría nunca la puerta sin hacer antes 3 veces la señal de la cruz. Con frecuencia pasábase horas enteras trazando signos cabalísticos sobre la parda arena de las avenidas y repitiendo monótonamente siniestras palabras macabras. Trocaba en ocasiones bajo los árboles con los brazos abiertos para evitar un oculto manifiesto. Causábale temor a las mariposas negras, y cuando veía revolar alguna escondiese rápidamente detrás de los troncos, quejándose inmóvil hasta que el insecto se alejaba. Mucha gente de la ciudad ignoraba su existencia, pues casi nunca salía de aquel jardín en el que los pájaros se acostumbraron a oírle hablar solo
fumando continuamente como si el humo de su pipa alejarse a su lado los malos espíritus. Era, no cabe duda, un neurasténico, un ser pueril, atacado de miedo a lo desconocido, pero en caso todos los queríamos piadosamente. Mi madre, mi prima Luz y yo ocupábamos aquella antigua mansión que fácilmente habría podido alojar a varias familias numerosas. Componía la servidumbre fuera de Ganaro, la anciana Salomé y dos de sus hijas. ¿Qué decía mi madre, doña Francia Marco, quien era una dama linajuda, que casó por amor con el excelente caballero don Luis de Mendoza, muerto en plena juventud? Era muy blanca, muy dulce, muy tímida, con una de esas indecisas verdades, pálida y melancólicas, que parece que surgieran de las bóvedas numerosas de los claustros o de las húmedas penumbras saturadas de incienso de las viejas catedrales. Usaba grandes jaros de oro a las orejas de nácar y sortijas de rubíes en ambas manos, suaves como una flor. Tenía los ojos aterciopelados y la boca infantil y graciosa. Su frente parecía de afabastro y sus cabellos cortos de un castro casi negro formaban sobre su nuca ricitos oscuros que no gustaban de enredar entre mis dedos. De mediada estatura, su andar era lánguido y muy lento. Su voz débil y velada llegaba siempre a mis oídos como en una música de su alma encantadora, soñadora, errante e indecisa. Era como un lirio hiluroso, purísima y piadosa, que no ha conocido jamás un corazón más tierno que el suyo. Cualquier infortunio la hacía estremecerse, y su caridad era un recinto abierto para recibirlos al desválido, un poco mística, con ribetes de fanática. Los cipreses encausaron por algún tiempo su espíritu, su nombre. Sonaba en las fiestas de las iglesias y congregaciones religiosas por su envidiable fama regional. Provenía de su virtud, de su generosidad inagotable, que supo curar tantos infortunios. Frecuentemente veíase en casa gran número de sacerdotes de toda edad y tamaño. Me infundían pavoroso respeto, y cuando me acariciaban sentándome sobre sus rodillas, no me atrevía a mirarles la cara, dominado por un malestar sin nombre. No me inspiraba ningún afecto, y al sentir sus pasos en el corredor ocultábame en algún rincón como Genaro al divisar una mariposa negra. Mi madre intentó inútilmente sofocar en mí esta inadversión instintiva. Luego no era natural en su carácter palvo e indiferente. No volvió a pasar el elfo. En ello. La buena señora no daba importancia alguna a los impulsos del espíritu, y solo las desgracias exteriorizadas en lamentaciones o súplicas lograban conmoverla. Cuando yo cometí algún leve falta una vez de castigarme, atrájeme dulcemente sobre su seno y me adormecí en él, aspirando su ternura, su tenue perfume de estoraque, como el de los ropaces de las santas. Luz era un ser encantador, y como decía mi madre, la celeste luz de la casa. Tenía entonces 15 años. Su opulenta cabellera de un negro profundo con reflejos azulados, con reflejos que solo ha visto en los plumajes de ciertos pájaros en la sierra. Sus grandes ojos pensativos hechos de sol, y sus tinieblas tristes y bellos como los pleniluminos ojos que hacían soñar en ignotos edenes sobrenaturales. Su boca pura y encendida, el diálogo marmoreado de su frente, el cuello grácil, las manos fabulosas, blancas y finas, su óvalo seráfico, su piel de flor, su aire grave de silencio y su misterio hacia una de ellas es una criatura excepcional y casi divina. Era así una joven maravillosa, esbelta y sonrojada, y de una inteligencia extraordinaria. Tenía hoyuelos en las manos y en las mejillas mórbidas.
Su sonrisa encantaba los corazones, había en ella algo de ave y de lirio, su paso era como un rumor de seda y cuando hablaba sus palabras melodiosas perfumaban a las flores. Hija póstuma de un hermano de mi madre, Manuel de Mendoza, médico y periodista, su madre, doña Luz Figueroa, de inolvidable hermosura, falleció de un mal desconocido, dejándola de 4 años, creció en aquella vasta casa silenciosa. Mi padre la admiraba mucho y el día que murió ella le lloró como la hubiera hecho una persona mayor. Y desde entonces mi madre la quiso más, con cierto apasionadamente extraño su carácter apreciable. Como era yo al cumplirse mis 3 años, mirándome en el espejo biselado del comedor, veía un muchacho pálido de rizos blandos que miraba alrededor del frente despacio, de los labios rojos y bellos, esbelto dentro de un traje de paño negro con medias de seda y gorra de terciopelo. Hebillas de oro aprisionaban los zapatos y un claramente fulgía en las manos izquierda pequeña y regordesa. Cierto sello de firón desde notábase sobre el hermoso rostro revestido de una seriedad prematura. Tal era en aquella edad, feliz, viéndome así con un soplo de orgullo llenaba mi alma, encontraba un vago parecido con el famoso Humberto Mendoza, a quien por esa circunstancia había dejado de temer y definitivamente reafirmar mi creencia. Cuando una mañana, mientras nos hallábamos reunidos en el gran salón, doña Francisca me atrajo hacia sí y poniéndome frente al viejo retrato, exclamó en su acento: Rogerio, hijo mío, en el talente gallardo te pareces mucho al abuelo. No te enorgulleces la semejanza. Solo él, añadió en su no tuvo miedo a los espectros ni a las curas, ligeramente avergonzado en estas últimas palabras.